Me da mucho gusto estar con ustedes, visitándolos en sus hogares, para platicar una vez más en nombre de la ley. En esta ocasión estamos recibiendo la visita de Juan Carlos Sánchez Magallán, quien es el delegado metropolitano de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, y asimismo es también el presidente del Consejo Consultivo del Comercio de la Ciudad de México. Muchas gracias, Juan Carlos Sánchez Magallán, por estar de nueva cuenta, ya eres bien conocido, y nuevamente nos visitas para platicar con nuestro público, informarlo, orientarlo. Muchas gracias, estimado Pepe Elías, eres siempre gentil y generoso. Gracias por tu hospitalidad, tu anfitrionía, sobre todo para platicar respecto de estos temas tan importantes para los consumidores de la metrópoli y por supuesto, por la repercusión de este importante programa de televisión TV Excelsior a todo el país. Muchas gracias por tu invitación, como siempre. Muchas gracias. Yo quisiera que comenzáramos por que nos explicaras a nosotros y a nuestro amable y generoso público, ¿qué es esto del Consejo Consultivo del Consumo? Este es una instrucción, ¿no?, que nos obliga, nos señala la propia Ley Federal de Protección al Consumidor y que por acuerdo del procurador Rogelio Cerda, que te manda muchos saludos, se da en cada entidad federativa. Correcto. En la Ciudad de México no existía este Consejo Consultivo de Consumo porque formalmente no éramos un estado más de la República. Es hasta entonces que se erige como un estado más de la Federación y que ya tenemos incluso los tres poderes formalmente constituidos. Siempre han existido, pero al perro no se le llamaba por su nombre, no se le decía perro, ¿no? Para decirlo coloquialmente. Claro. Y a raíz de la publicación incluso de la Constitución de la propia Ciudad de México, es como ya se nos instruyó para formalizar este consejo. Este consejo reúne en su seno a actores fundamentales en la vida cotidiana y permanente de las relaciones de consumo aquí en la ciudad capital de la República. Existen... ¿Nos puedes mencionar algunos? Sí, las cámaras, los principales líderes de las cámaras, la Canaco, por ejemplo, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, que es una institución que tiene 187 años, es la más antigua del país y del continente. Sí, lo que tiene de erigido el país. Es correcto. Muy seria, la Canaco, como todas las organizaciones. Está la Cámara de la Industria de la Leche, la gente no sabe, pero piensan que hay 3 tipos de leche, no hay casi 100 tipos de leche en el país, entonces es muy importante la presencia de los líderes de la Cámara, sobre todo para los asuntos relativos a los lácteos. Está, por ejemplo, la Cámara Restaurantera, todos los restaurantes, bares y antros de la Ciudad de México que tienen que ver en las relaciones de consumo, sobre todo con los jóvenes y las clases medias y medias altas, incluso hasta las clases populares. Las clases también, populares, sin duda. También están representados ahí. Muchas veces tienen que consumir sus alimentos en la calle porque no les alcanza el tiempo de regresar a comer a su casa y tornar al trabajo nuevamente. Correcto. O, por ejemplo, la Cámara Hotelera, ¿no?, donde están pues todos los hoteles, desde los más importantes hasta los más modestos. Están las universidades, algunas universidades privadas, por supuesto la UNAM, representada por el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestro amigo el doctor Raúl Contreras Bustamante. Que también nos ha visitado en estas cámaras. Es correcto. Y que también escribe en Excelsior. También. Es editorialista, es columnista. Y las universidades, repito, y dirigentes de organizaciones de consumidores. Organizaciones de colonos que se han organizado, de ciudadanos que por causa tienen que ver con los asuntos del consumo. Entonces nos damos a la tarea de sesionar aproximadamente cada 3 meses
y revisamos los temas de mayor importancia, las políticas a seguir y los asuntos de mayor relevancia. Entonces todo el mundo opinamos. Que pueden opinamos, beneficiar al consumidor. Claro, y tomamos acuerdos, ¿no? Sí. Seguimos los lineamientos. Primero revisamos lo que la ley nos ordena. Dos, los programas que nos son ordenados, los más importantes. Ahorita, por ejemplo, viene el Buen Fin, viene Día de Muertos y acaba de pasar el regreso a clases, las ferias que instalamos, el periodo vacacional, el Mundial de Fútbol en Rusia, etcétera. Todo eso se tienen programas. Sí, son eventos de consumo importantes. Importantes. Y concomitantemente cada programa pues tiene que ver con todos los prestadores de servicios. Si es temporada vacacional, hoteles, restaurantes, bares, líneas aéreas, agencias de viajes, tiempos compartidos, etcétera. Si es... sí. Y la Profeco, que ya en tus anteriores visitas nos has platicado lo que es, pero quisiera repetirlo para quienes nos ven de nueva instancia. La institución es una institución que tiene 42 años. Los asuntos de consumo, recordaré brevemente su historia, fue por allá en el siglo pasado, en el año de 1920, en Detroit, dos asuntos dinamitaron el tema, que fue el aumento a los precios de los fármacos en Detroit y el asunto del aumento del precio de la carne en el año de 26, luego con la depresión económica, entonces pues, se formó la primera Unión Internacional de Consumidores. El tema lo retomaron en Europa y es precisamente el presidente John F. Kennedy el que lleva en el año de 52 el tema a su Congreso, a su poder legislativo, les pide legislar en materia de consumidores en 4 temas fundamentales: el derecho al producto que tenemos como seres humanos, el derecho a la información, el derecho a la seguridad y el derecho a las garantías. Esto es la reciprocidad, la bonificación, la restitución y o el pago de daños y perjuicios, para decirlo en términos de derecho. Sigue evolucionando el tema en Europa. El tratado de cuando se constituyó Europa en una comunidad económica, retoman el tema, firman la primera carta de deberes y derechos de los consumidores, y es la ONU en el año de 74 que le pide a sus estados miembros legislar sobre el tema y crear organismos defensores de los derechos humanos en todo el mundo. México en el año 76 impulsa la creación de la Procuraduría Federal del Consumidor y, repito, ha probado con eficacia sus bondades, su generosidad y su esfuerzo en la defensa y protección de la salud, la vida, la seguridad y la economía de las familias mexicanas. Claro. Y es por ello que seguimos funcionando. Empezó con 300 empleados, ahorita tiene 3,000 empleados desplegados en todo el territorio nacional, en 51 delegaciones y subdelegaciones, y con cobertura de atención a todos los mexicanos y a todos los extranjeros que visitan el país. Qué bueno, porque el consumidor en México y en el mundo es el depositario y el ejercitante de uno de los poderes más importantes de una sociedad. En alguno de mis libros he mencionado que los consumidores son uno de las 2 fuerzas informales más dotadas de poder. Es decir, los consumidores podemos coronar a una empresa con nuestras preferencias o podemos destruirla si le negamos nuestras preferencias y nuestros consumos. Es decir, no hay empresa que triunfe o que fracase si no es por la voluntad de los consumidores. Es correcto. Ya ves que en Estados Unidos, cuando algún producto, hablamos de ello históricamente cómo se ha dado, pero en Estados Unidos es muy común observar que si sube la leche o suben los jitomates, boicotean como consumidores y hacen que esa leche se eche a perder o que esos jitomates se tengan que tirar a la basura y no se los compran. Y ese poder de preferencias hace que si no te gusta un producto, si no te gusta su precio,
si no te gusta cualquiera de sus características, recurras al otro, gracias también a algo tan maravilloso como es la competencia, que es lo que cierra el círculo virtuoso del libre mercado. Consumo. Porque recordemos, y tocas un tema fundamental, recordemos que no hay artículo más caro que aquel que no existe. Aquel que no hay. Digo, veamos Venezuela, y lo digo con el respeto como al país, a la sociedad venezolana, pero vemos que en fármacos y alimentos andan ya muy mal. Muy mal. Entonces es una sociedad que se mueve en ese problema, y entonces observamos que sus productos, al no haberlos, pagan con alhajas, pagan con una serie de circunstancias que ya les alteró una vida normal, una vida cómoda. Entonces, por eso es importante la labor que realiza la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, porque en este marco, por ejemplo, se acaba de firmar el TLC, ahora llamado, incluso el presidente López Obrador electo ya convocó a buscar un nuevo nombre, digamos etcétera. que el nuevo tratado. El nuevo tratado, que garantiza y le da certeza y certidumbre a las relaciones de cerca de 400-500 millones de consumidores solamente del cono norte, Sí, del continente americano, del norte. Entonces es muy importante porque no solamente por nuestras fronteras transitan personas y vehículos, sino transitan, egresan e ingresan productos, que son todos productos de consumo. Entonces ahí, en coordinación con las diversas entidades de la Administración Pública Federal, tenemos concurrencia en las aduanas, tenemos concurrencia en un organismo latinoamericano creado exprofesamente para vigilar la seguridad de los productos y el manejo de la emisión de alertas. Encontramos que hay vehículos que luego venden las grandes armadoras multinacionales y que traen productos de falla de origen, un software que hace que les exploten las bolsas de aire, un gancho de los que son para jalarlos, sí, y que fácilmente se rompen. Entonces la Profeco emite alertas en función de este tipo de circunstancias. Correcto. Para advertirle a la población que X o Z o Y determinado tipo de autos y de modelos tienen la necesidad de regresarlos a las agencias donde fueron comprados. Para rectificar sus errores. Para que les revisen y les cambien y les arreglen sin costo alguno, claro, este tipo de fallas de origen. Entonces, juega un papel fundamental la Profeco, repito, no solo al interior, sino al exterior, en el concierto internacional con todas las naciones. No solo del continente, sino con Asia y con Europa y con todos los países con los que tenemos importación y exportación de productos. Son de esas instituciones que si hace uno un ejercicio contrafactual, como muchas de nuestras instituciones, tenemos que sentirnos satisfechos de que la tenemos. Y quienes tenemos la edad suficiente para haber vivido cuando no teníamos Profeco, sabemos la diferencia. Sí, una institución que tiene toda una plataforma institucional, que tiene leyes, que tiene dientes, le dicen a mí no me gusta, pero que tiene medidas de apremio, esa es la palabra correcta. Y de castigo, ¿no? Y de sanciones y de castigos. En caso de que una relación comercial esté falla o haya sido fallida, esto es, que no esté a la satisfacción de quien compró un producto, tiene una institución a donde recurrir y donde de manera gratuita se le va a asesorar, se le va a orientar y se le va a llevar de la mano para concluir en buen término su inconformidad. Esa es la Profeco. Vamos a una brevísima pausa para regresar a platicar con Juan Carlos Sánchez Magallán sobre aspectos muy importantes del consumo y de los consumidores. Regresamos a nuestra plática con Juan Carlos Sánchez Magallán sobre las prácticas de consumo y la protección a los consumidores. Hace rato en nuestra plática mencionaste algo que es muy oportuno ahorita que nos hayamos reunido, la proximidad del Buen Fin. Del Buen Fin. Ese fin de semana que ya
se hizo famoso en nuestro país, en donde se realizan ofertas que algunas son buenas y que muchas veces satisfacen mucho las necesidades y los bolsillos de los consumidores, sobre todo cuando los consumidores son responsables y compran lo que necesitan y no cuando compran lo que no necesitan. ¿En qué nos ayuda como consumidores la Profeco en estos periodos de oferta tan importantes como el Buen Fin? En este tipo de eventos, este evento del Buen Fin se adoptó en México, se originó en Estados Unidos con el Black Friday, ¿no? Que es después del Día de Acción de Gracias, ellos en un solo día, al día siguiente de Acción de Gracias, ponen en oferta los grandes negocios y medianos. Muy buenas ofertas. Sí, y entonces hay colas enormes, ¿no? Eso ya sucede en México. Por octava ocasión, el Buen Fin se realiza en México con resultados muy positivos, sobre todo porque en la calca, perdón, pero así es, del modelo americano se trajo a la ciudad, al país, ¿no? Opera en todo el país y con todos la Secretaría de Economía y la Profeco, con todos los actores, las cámaras, Concamín, Canaco, Coparmex, el Consejo Mexicano de Negocios, la ANTAD, o sea, las tiendas de autoservicio, o sea, con todos los que tienen que ver los prestadores de servicios y los consumidores, se trabaja durante todo el año para llegar a este propósito. Primero, en la etapa de prevención, con cursos de capacitación a su gente para que no cometan errores. No solamente en el Buen Fin, sino de manera permanente, de manera cotidiana, en las promociones, en las ofertas, en las garantías, en el etiquetado, claro, en la información que debe ser clara siempre, veraz y objetiva, ¿no? Y comprobable, y que no induzca al error o a la confusión. Esto es que no se conviertan en artículos gancho para llevarte a otras situaciones. Ni en algún producto tramposo. Vas al supermercado, ¿no? Y vas por un producto y sales con 20 más que no necesitas. Tú dijiste una cosa muy importante. Este Buen Fin, que ha probado sus bondades, es monitoreado, es vigilado y por el procurador se ordena que tengamos un despliegue territorial en todo el país vía módulos de información en las grandes plazas comerciales y en los principales aeropuertos, en los 28 principales aeropuertos, incluso para estar informando. Hay gente que viene a la Ciudad de México a hacer compras solamente y a hospedarse en los hoteles solamente con ese propósito. Bueno, van al teatro, van al restaurante, aprovechan para van a los museos, etcétera, pero vienen a hacer compras. Chicos que necesitan. Entonces es muy importante porque la institución despliega, repito, vía módulos de información para estar orientando, informando a todos los usuarios del país, no solamente de la ciudad capital. Vía brigadas itinerantes. Muy bien. Cerca de 300 brigadas, 200 y tantas, casi 300, de manera permanente e itinerante. Nuestros grupos de verificadores están haciendo presencia en las principales plazas y centros comerciales de todo el país, precisamente para verificar la información, los precios a la vista, los contratos de adhesión y las ofertas y promociones que le están ofreciendo a la gente y que estas, por supuesto, se cumplan. Claro. Te quiero informar que el año pasado este procedimiento permitió que del 100% de las quejas, que fueron varias miles de ellas, el 92%, 93% se resolvieron por la vía de la inmediatez. La institución exprofesamente también pone a 200 personas en el Concilia Express. Se abre una línea especial vía internet o vía telefónica para recibir quejas y denuncias desde cualquier punto de venta en todo el territorio nacional. Y esto es que hay 200 personas que están recibiendo y de manera inmediata están canalizando, ya sea en áreas centrales o vía a las delegaciones, para que en menos de 20 minutos se esté conciliando el asunto de quien se está quejando. Correcto. Entonces, si yo estoy en la zona oriente y estoy en la Plaza Oriente, ¿no?
estoy en la plaza con los verificadores y nos llegan las denuncias. La señora fulanita de tal está en la Telefónica X y no le respetan una promoción de un celular o de un paquete que anunciaron, entonces vamos inmediatamente y hacemos que se les respete. Señores, porque... O de una televisión que se anunció que se iba a vender en determinado precio, de determinadas características, hacemos que se les respete. Y haces tu viaje a la tienda y resulta que no es el precio. Es correcto. Comentábamos aquí, antes de iniciar el programa, que es muy bueno. A ver, nosotros realizamos un monitoreo. Ahorita se han revisado más de 600,000 precios. No, perdón, sí, más de 150,000 precios, perdón, en casi 600 productos. Sí, estaba yo invirtiendo los números, pero a ver, 150,000 precios nada más para este programa, en 60 productos, para que la gente, por medio del internet o de la vía telefónica, recurran a nuestros sistemas informáticos y revisen. Quiero comprar una computadora, Sí. De las 20 o 30 que se ven en el mercado, cuál es la de mejor precio y la de mejor calidad. O un viaje, porque mis hijos necesitan paseo o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Y entonces es muy importante ese monitoreo. La gente puede, a ver, porque aquí intervienen tres cosas. Primero, y tú lo mencionaste atinadamente, ¿necesitas el producto? Es la primera decisión que uno debe tomar como consumidor. Realmente, ¿lo necesito? Si la respuesta es sí, bueno, acto 2. Lo tengo que comprar. ¿Tengo para pagarlo? Ese es otro tema muy importante, ¿no? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Con plástico, con efectivo? O sea, ¿cómo aprovechar las promociones, no? Porque recordemos que hay entidades financieras y hay entidades comerciales. Los plásticos los emiten las entidades financieras y las entidades comerciales. Sí. Hay tiendas de autoservicio que están apalancadas por las entidades financieras. Sí. Entonces traes ahí un doble costo administrativo, el del banco y el de la propia empresa que te está emitiendo el plástico. Entonces, pero luego te dicen, a ver, paga ahorita, llévate el producto y te empiezo a cobrar dentro de 3 meses y sácalo a 6 meses o a 1 año. Entonces, el usuario, el consumidor, tiene que vigilar, revisar su sistema de pagos si le va a dar. Y no sobregirarse, porque si vas por una ofertita y dices, me lo llevo. Y que luego ya no puedes pagar. Me llevo la otra. Te está buscando el banco. Y ¿no? sales con 5 ofertas, ¿no? Sí. Entonces ya de puras ofertas, en tu estado mensual de pagos, tu estado financiero de pagos, ya está sobregirado. Claro. Ya traes ahí un problema. Entonces, primero es, ¿lo necesito el producto? 2, ¿puedo pagarlo? 3, recurre a los instrumentos que la propia institución te proporciona, como es la revista del consumidor, el quién es quién en los precios, que es este sistema telefónico informático vía internet o vía telefónica, los programas preventivos de la mañana y de radio, que salimos en la madrugada ahí con una serie de recomendaciones, hay que acudir a ellos. Pues muchas gracias a Juan Carlos Sánchez Magallán, presidente del Consejo Consultivo del Consumo de la Ciudad de México y delegado metropolitano de la Procuraduría Federal del Consumidor, por habernos platicado y orientado sobre lo que son estas instituciones y sobre lo que se nos acerca en estas fechas de ofertas. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Pepe Leza. Eres muy amable. Buenas tardes. Y a ustedes, muchas gracias por habernos recibido de nueva cuenta en sus hogares y nos veremos en la próxima.